El tema de hoy es lo bueno de lo malo. ¿Habrá algo bueno en las cosas malas? Y vamos a ver a la historia de un hombre que sí que pasó momentos muy difíciles o momentos muy malos. Estamos hablando de Jesús. Cada miércoles estamos hablando del legado del maestro. Y hoy quiero que vayamos a la lectura en Marcos capítulo 14, versículo 43. Aquí comienza la cuenta regresiva para la muerte de Jesús. Y hay una serie de enseñanzas muy fuertes que Dios nos dejó en sus últimos días de vida antes de morir. Dice el versículo 43, luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, arréstenlo y llévenlo con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le arrestaron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para arrestarme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me arrestaron, pero es así para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Y vamos al versículo 51-52, que es el dato curioso de este texto. Dice: pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le arrestaron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Voy a empezar por ese dato curioso porque no lo voy a mencionar más en todo lo que vamos a hablar. La mayoría de teólogos afirman que este personaje era Juan Marcos, es decir, el que escribió este libro. Sabemos todos por el estudio de Marcos que el autor intelectual del libro de Marcos no fue Marcos, sino que fue Pedro. ¿Sí sabían eso o no? ¿Lo sabían? Fue Pedro. Y el dato curioso es que el hombre que estaba en pijama, viendo desde lejos la escena, es decir, no era de los 12, pero estaba ahí detrás de bambalinas, lo arrestaron. Y dice que él salió huyendo y le quitaron la cobija, la sábana, y salió corriendo desnudo. Después vemos que Juan Marcos fue un gran discípulo de Jesús. Bueno, ahora sí vamos entonces a la historia. Jesús estaba pasando un momento muy crítico porque había acabado de tener su momento más triste en toda su vida en esta tierra. Hace 8 días vimos cómo en el Getsemaní tuvo un cuadro depresivo, un cuadro muy, pero muy difícil. Y vimos el tema, cómo enfrentar momentos difíciles. Si no lo ha visto, lo puede ver por Facebook, por YouTube, ya está, donde usted puede ver todo el tema de hace 8 días. Si está pasando por un momento muy complejo. Pero aquí empieza la cuenta regresiva para la muerte de Jesús. ¿Qué aprendemos bueno de las cosas malas? A todos aquí nos han sucedido cosas malas, a otras personas muy malas, a otras muy, pero muy malas. ¿Qué podemos aprender de esos momentos tan difíciles? Hay 2 enseñanzas que quiero dejarte hoy en el corazón. Lo primero es que para verle lo bueno a las cosas malas, tus reacciones deben mostrar a Jesús. Eso es lo primero que quiero enseñarte hoy. Para poderle ver lo bueno a lo malo, mis reacciones siempre deben mostrar a Jesús. Hay unos datos que no quiero mencionar mucho porque ya los hemos hablado mucho. Habla que Jesús está esperando el arresto y llega Judas, que ya había propuesto en su corazón traicionar a su maestro. Va y le dice: al que yo le dé el beso en su mejilla, ese es, arréstenlo. Pero contra todos los pronósticos, comenzamos a ver a un hombre
que se roba el protagonismo de la historia. Y ese hombre, Marcos no dice que es Pedro, porque el que escribe es Pedro. No sé si lo está entendiendo. Es decir, si yo voy a mencionar algo, procuro que no se diga mi nombre, porque me da vergüenza. Pedro le dice a Marcos, escribe esto: un hombre sacó la espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Porque él hubiera dicho, yo fui el que lo hizo. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que Pedro dice, uniendo todos los evangelios, podemos decir que es Pedro. Y Pedro se roba el protagonismo de la escena tan difícil, porque tiene una reacción que lo que representa es su frustración, representa es su impotencia de no poder hacer nada. Jesús, el maestro que tanto él había visto dando muchos sermones, predicando, haciendo milagros, que una vez lo vio caminando sobre las aguas, ahora estaba postrado y muy vulnerable porque lo iban a arrestar. Yo creo que Pedro pensó y dijo, dejé todo por ti, hice de todo para seguirte, y tú teniendo tanto poder, ¿cómo es que no haces nada para que no te arresten? Y esa impotencia, esa rabia, esa frustración de Pedro lo lleva a reaccionar de una manera muy violenta. Pedro tenía espada y saca la espada y hiere a un siervo del sumo sacerdote. Y viene algo también que tal vez tú no lo has notado, pero el que hirió Pedro no fue al sumo sacerdote, sino que hirió a un siervo. ¿Sabe quién era un siervo? Era un esclavo. Era alguien que no tenía nada que ver. Era alguien que le tocaba estar ahí porque el sumo sacerdote le había dicho, tienes que estar conmigo. Y Pedro, en su frustración de ver a su maestro ahí ya siendo arrestado, saca la espada y no le da al sumo sacerdote, sino que la agarra contra un siervo, contra un esclavo que no tiene nada que ver. Y es que en los malos momentos a los que más herimos son a las personas que nada tienen que ver con nuestro dolor. Y lo bueno de lo malo es que tú sepas reaccionar y que tus reacciones muestren a Jesús, porque normalmente los que más llevan la carga de nuestro mal genio son las personas que no tienen nada que ver. Y así como Pedro fue hiriendo a un siervo que no tenía nada que ver, en momentos de rabia, de dolor, en momentos difíciles, nos vamos desquitando con personas que realmente no tienen la culpa. ¿A quién has herido los últimos momentos, los últimos días? ¿Has sacado la espada porque no tienes dinero? ¿Y con quién te has desahogado? ¿Con tus hijos que no tienen nada que ver? ¿Con tus papás que lo único que hacen es preocuparse por ti? ¿Con tu amigo, con tu amiga que bien o mal siempre está contigo y te desquitas? ¿O con tu esposa que no tiene nada que ver con tu problema en el trabajo, pero llega, la grita, la tratas mal, la hace a un lado? ¿A quién has sacado la espada y le has cortado no la oreja, sino que le has quebrado el corazón? Lo has ofendido con palabras hirientes. Es curioso que el sumo sacerdote, que eran de los autores intelectuales del arresto de Jesús, no menciona en la Biblia que haya protestado por haber herido al siervo. La Biblia no dice, y se formó un gran enfrentamiento entre todos los que iban a arrestar a Jesús y los discípulos. No, fue un dato irrelevante. ¿Por qué? Porque era un siervo.
Lo bueno de lo malo, iglesia, es que mis reacciones siempre muestren a Jesús. Ya vimos la reacción de Pedro, ahora vemos la reacción de Jesús. La reacción de Jesús es tomar la oreja del siervo al que a nadie le importaba y hacer un último milagro antes de morir, y es sanar al más indefenso. Esa es la reacción que debemos tener en todos los momentos malos de nuestra vida. Es siempre mostrar a Jesús. Mis hijos no van a poder ver a Jesús en otro lado sino en mi casa. Como yo reacciono cuando estoy de mal genio, como yo reacciono cuando estoy por momentos difíciles, ahí estoy mostrando a Jesús. Sabes, tú no tienes que traer a nadie a la iglesia para mostrarle a Jesús. Tú le puedes mostrar a Jesús con tus reacciones. Y como tú le muestres a Jesús, esa persona quedará encantada de conocer a Jesús, o decepcionada de que tú dices conocer a Jesús y muestras es la espada para herir, para dañar y para maltratar a otros. ¿Cuáles son tus reacciones? Tus reacciones muestran a Jesús. Y creo que ninguno ha pasado un momento como este. Nadie ha sufrido como sufrió Jesús. Y si usted ve, y lo vamos a ver en todo momento, Jesús siempre mostró el amor del Padre. Tal vez en tu familia nadie quiere venir a la iglesia, pero tú sí le puedes llevar a Jesús allá. Tú sí puedes mostrar una buena reacción. Hubo 400 años de silencio. Dios no habló por medio de nadie, ni de profeta, ni de maestro, ni de sacerdote, por medio de nadie. Hubo 400 años donde Dios decidió callar. Esos 400 años fueron justo antes de que viniera Jesús. 400 años donde Dios se enojó tanto con el pueblo, con el hombre, por su maldad, que decidió no hablar más. ¿Y sabe cómo fue la reacción de Jesús en el momento más oscuro de la humanidad? La reacción de Dios fue enviar a lo que Él más amó, Emmanuel, Dios con nosotros, para mostrarnos su amor. Ese es el legado del Maestro, el legado de nuestro Dios, que nuestra reacción siempre debe mostrar a Jesús. Por eso te invito para que pienses, esto que voy a decir muestra a Jesús. Como yo voy a tratar a esta persona, muestra a Jesús. Como yo voy a hacer esa visita de reclamo, muestra a Jesús. Mis palabras muestran a Jesús. Tal vez el único Dios que conozcan muchas personas es el que tú les presentes. Y tal vez en tu trabajo tu jefe nunca pise una iglesia, pero si te conoce a ti y conoce a Jesús, con eso es suficiente. Tal vez hay personas que Dios las coloca en tu camino porque quiere que tú le reflejes el amor de Jesús. Pero me aterra que estamos más dispuestos a sacar la espada que a sanar la oreja. Estamos más dispuestos a sacar la espada e ir cortando orejas, ir lastimando en el nombre de Jesús, defendiendo lo que yo creo. Porque Pedro tenía autoridad, de cierta manera estaba haciendo algo justo. Era un arresto clandestino, era un arresto en la noche donde no se debía hacer. Era un arresto inapropiado. Pedro tenía todo el derecho de sacar la espada y no solo cortar una oreja, sino asesinar. Era un arresto ilegal. Y tal vez tú dices, yo tengo todo el derecho, pastor, porque es que me han dado mala vida, porque es que me dicen, porque es que he hecho. No me estás entendiendo. Si tú quieres
recibir a Cristo en tu corazón, o tú dices que eres cristiano, el verdadero sentido del cristianismo no es cortar orejas. El verdadero sentido del cristianismo es sanar donde otros han cortado orejas, es restaurar donde otros han herido. Tal vez en tu casa todo el mundo grite porque tiene derecho, porque se está metiendo en su vida, pero tú tienes algo diferente, y es que si Jesús está en tu vida, tú debes reaccionar siempre mostrando a Jesús. Eso es lo bueno de lo malo, que aún en el peor momento nuestra reacción siempre puede mostrar el amor de Jesús en nuestra vida. Lo segundo que quiero dejar en tu corazón para sacarle lo bueno a lo malo es que nuestras convicciones siempre sean firmes, que lo que creemos siempre esté firme, que lo que yo digo y lo que yo creo no lo mueva nadie. Dice la palabra de Dios que Jesús les dice a esta gente: ¿acaso yo soy un peligroso pandillero? Porque él le dice revolucionario. En otras palabras, ¿acaso yo soy un peligroso guerrillero? ¿Acaso yo soy un peligroso pandillero para que me arresten de esta manera? Jesús les dice, lo acabamos de leer: ustedes mismos me escucharon en el templo, me escucharon en las sinagogas, como yo les predicaba. ¿Por qué no me arrestaron públicamente y me tienen que arrestar de esta manera tan clandestina, como arrestando un perro, como arrestando cualquier cosa? Pero lo más hermoso que Jesús les dice ahí en esa historia, ¿sabe qué es? Jesús les dice: todas estas cosas suceden porque yo las permito. Son necesarias, se tienen que cumplir. Jesús les dice: todo esto es necesario. En otras palabras, Jesús les está diciendo: ustedes no me están arrestando a mí, yo me estoy entregando a ustedes. Y eso cambia. No es que a Jesús lo arrestaron, Jesús se entregó. Jesús se puso en el lugar correcto, no se movió sabiendo que venían por él, porque él quería entregarse. Y él les está diciendo: ¿era necesario todo ese espectáculo? ¿Era necesario que vinieran acá de noche? Y después les cambia el juego y les dice: esto es necesario para que se cumpla la escritura. En otras palabras, ustedes no me están arrestando a mí, yo me estoy entregando a ustedes porque yo sé quién soy. Jesús tenía una convicción clara. Jesús sabía qué era lo que creía. Jesús sabía cuál era su propósito. Y esto nos lleva a pensar lo siguiente: que cuando alineamos nuestra vida al propósito de Dios, cuando hacemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos, las circunstancias malas de nuestra vida no nos definen. A nosotros nos define en quién hemos creído. Tu dolor no te define. Lo malo que la estás pasando no te define. Y lo bueno de lo malo es que aún en el peor momento, eso a mí no me define. A mí no me define una quiebra económica, a mí no me define una enfermedad, a mí no me define nada de eso. Porque si mi convicción es que yo soy hijo de Dios, he creído en Él, aún en el peor momento, yo sé en quién he creído y sé que hay una recompensa mayor para mí. Jesús sabía que aunque Judas lo había besado traicionándolo, aunque 11 discípulos lo habían abandonado completamente, aunque a todos los que le predicó y le iban a decir crucifíquenle, sabía que la recompensa era que después de que él resucitara, toda rodilla se doblara y en él creyera y fuera salvo, fuera sano, y que millones de personas hoy en día por medio de él iban a recibir una nueva vida. Era necesario el dolor, era necesario pasar un mal momento,
Eso nos lleva a que nosotros, aún en el peor momento, sabemos que hay una recompensa mayor. Que tal vez que ahora me toca aguantarme malos tratos, tal vez me están diciendo cosas que no me gustan, pero si yo tengo claro quién soy, sé que a mí no me define las malas palabras de mi mamá, a mí no me define las malas palabras de mi esposo, de mi esposa, a mí no me define los malos tratos de mis hijos, a mí no me define nada de eso. Sé que Dios tiene una recompensa mayor y que es necesario que yo pase este momento, porque lo bueno de lo malo es que yo voy a tener una recompensa mejor. Así que debes tener convicciones claras, firmes. Es increíble que Jesús les dice: ustedes a mí no me están arrestando, ustedes están cantando victoria porque creen que me tienen en sus manos, cuando yo sé que en esto malo resucitará algo bueno y Dios hará su propósito en mí. Y Dios hoy a alguien le debe estar hablando y le debe estar diciendo: tu mal momento es necesario tal vez, porque de ahí saldrá la luz de Cristo y vas a florecer. Vas a ir al otro lado sabiendo de que Dios tiene un propósito mejor para ti. Y por eso hoy debemos meditar: ¿cómo son nuestras reacciones? ¿Estamos cortando orejas o estamos sanando a los heridos? ¿Y cuáles son mis convicciones? ¿Me estoy creyendo de que soy un fracasado? ¿Me estoy creyendo de que no puedo? ¿Me estoy creyendo de que esto me ganó ventaja y que no voy a poder salir? No, tú no has entendido. Si tú eres un hijo de Dios, eso no te define. A ti te define lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, por lo que Él murió, por lo que Él se sacrificó. Jesús se sacrificó para que tú tengas libertad y para que no estés esclavizado a nada ni a nadie. Jesús se sacrificó para que aún en tu peor momento tú puedas ver que en la cruz alguien estuvo y resucitó por ti, para darte una nueva vida, para darte esperanza. No temas, iglesia, en lo malo siempre hay algo bueno y se llama Jesús. En lo malo siempre hay algo hermoso, hay algo esperanzador y se llama Jesús. Y si Él hizo ese sacrificio, mis malos momentos los debo pasar bien, los debo pasar con la frente en alto. Creo yo que a Pedro nunca se le va a olvidar, nunca se le olvidó que cuando él creyó que su sueño se había muerto y comenzó a cortar orejas, su maestro estaba levantando orejas y sirviendo aún a quien Pedro creía que era enemigo. Hoy a alguien usted debe perdonar. Hoy en oración usted a alguien debe colocar y decir: Señor, he sacado la espada de mis malas palabras y herido. No estoy mostrando a Jesús en mi casa. Mi jefe, yo he dicho que se merece lo peor. Mis hijos, ¿a quién has herido? Y también debemos orar y decirle: Señor, aún en este mal momento voy a sacar lo bueno, y es que tú me das esperanza. Por eso hoy quiero que oremos y quiero que usted piense en estas dos cosas que hemos hablado. Ese es un tiempo para reflexionar, iglesia. Dios no te va a quitar los malos momentos, porque siempre vamos a tener una que otra cosa que no funcione, pero nadie nos podrá robar la esperanza de que Jesús nos puede llevar a una mejor y más grandiosa libertad. Ahí donde estás sentado, cierra tus ojos, por favor. Con tus ojos cerrados, piensa cómo has reaccionado los últimos días. Desde que te diste cuenta de ese problema, desde que estás enojado,
desde que te perdiste el empleo, desde que te diste cuenta de esa enfermedad, o desde que la plata no te alcanza, ¿cómo son tus reacciones los últimos días? Y quiero que analices los últimos 3 días de esta semana. ¿Cómo fueron? ¿A quién maltrataste con tus palabras? Y te aseguro que muchos de ellos ni siquiera tenían nada que ver. Ahí con tus ojitos cerrados piensa, ¿qué te has creído los últimos días? ¿Has pensado que esta circunstancia te define? ¿Que tú eres ese fracaso emocional? ¿Que tú eres solo un simple endeudado? Quiero que hoy mires hacia la cruz. Mires que hay esperanza. Y mires que hay una nueva oportunidad. Y que lo bueno de lo malo se llama Jesús. Por eso te invito que ahí donde estás comiences a hablar con Dios. Y le comiences a decir: Señor, perdóname porque no te he mostrado en mi casa, no te he mostrado con mis amigos, porque mi esposa no podrá decir que ha visto a Jesús en mí, porque mi mamá no podrá decir que ha visto a Jesús en mí, porque mis hijos no podrán decir que han visto a Jesús en mí. Señor, perdóname, porque lejos de ver a Jesús han visto solo una persona frustrada, cansada, enojado, porque no me aguanto esta vida, enojado porque los sueños se me acabaron, porque se me tiraron la vida. Pero es en este momento que tú debes ver a Jesús. Ese es su legado, que podemos dar amor aún en momentos malos, que podemos levantar la oreja, restaurar el corazón de aquellos que están dañados. Tu misericordia